Dios en su grande misericordia está levantando obreros aquí en Huaycán, como en Lima, en el Perú y en el mundo. No hay palabras como agradecer a nuestro Señor. Carretera Central, kilómetro 16,5. Por la derecha, un camino nos acerca a un poblado que nos da la bienvenida con este singular letrero. Bienvenidos a la ciudad de la esperanza. Huaycán, comunidad enclavada en medio de las praderas de Pariachi y la urbanización El Descanso. Se abre paso para mostrarnos, entre sus muchos atractivos, quizá el más importante, la fructífera labor realizada por el Evangelio, cuyo objetivo es claro: acercar al descarriado a los pies del Señor Jesucristo. Huaycán es la iglesia de la cual hoy conoceremos su historia. Historia que empezó no en este lugar, sino aproximadamente a 1 kilómetro en la localidad de Ñaña. Este es Ñaña. Este era el templo. Esto fue en el año 1988, mes de julio. El gestor de esta obra fue el pastor Raúl Caldas Amador, enviado por el Señor y su siervo Rodolfo González. Pero ¿quién fue Raúl Caldas, gestor de este importante trabajo dentro del distrito de Ate? Jamás me imaginé que iba a llegar a cosas terribles. Estuve metido pues en el robo, en el asalto, en el alcoholismo, en la drogadicción. Frecuentaba lugares peligrosos y mi mente era esa nada más, hacer lo malo. En mi casa nadie sabía que yo era drogadicto. Todo eso yo lo hacía en la calle. La policía me buscaba, venían en la madrugada a tumbarme la puerta. Peor aún, un sinfín de enfermedades arremetían contra él, llegando incluso a padecer de esquizofrenia paranoica, atendiéndose continuamente en el Hospital Víctor Larco Herrera. Yo estuve aquí en el Larco Herrera tratándome casi por 6, 8 meses como paciente externo. Me diagnosticaron esquizofrénico paranoico. Yo venía 3 veces a la semana y un día vengo y el psiquiatra que me veía me dice que era necesario que me quedara internado para que me pudieran tratar de más cerca. En lo más profundo de su corazón, pedía al Señor una oportunidad para ser una nueva persona. Y se la pedí llorando: dame una oportunidad, le decía, yo te prometo que te voy a obedecer. Sin saber que Dios me estaba oyendo. Y cuando me doy cuenta, paso por un templo cristiano, el Movimiento Misionero Mundial. Dios, que no hace oídos sordos a un alma necesitada, lo llevó hasta las puertas del templo de 28 de julio, La Victoria, Lima, Perú. Y algo me detiene. Yo sentí como que alguien se había parado en mi delante y no me dejaba seguir. Y entonces miro el templo
Nuevamente vuelvo para seguir caminando y nuevamente siento que hay alguien ahí. Y entonces digo, Señor, tú me has traído. Y entro. Desde este glorioso encuentro con el Señor Jesucristo, el nuevo hombre Raúl Caldas tuvo una serie de experiencias. La más importante, darse cuenta después de 6 meses que Dios le perdonó sus pecados. El Señor lo había sanado. Recuerdo al día siguiente fui al templo, me compré mi Biblia y empiezo a andar con mi Biblia escondida. Me daba vergüenza andar con la Biblia en la mano. Me abría la camisa y por dentro me lo metía con un sacón que tenía ahí, me lo tapaba. Pasó 1 mes y medio y me doy cuenta que el Señor Jesús me había sanado el cáncer. A los 6 meses le fui a testificar al médico cómo el Señor me había sanado. El médico se quedó maravillado y me dijo, no hay más, ha sido un milagro. Yo le dije, sí, doctor, ha sido un milagro. Y yo sigo aquí vivo, sano, por la gracia y la misericordia de Dios. Glorifícate aquí, Señor. Aleluya. Pon la bendición, Señor, pon la paz. Liberta a los que están tristes. Fue así que junto a un grupo de hermanos atendieron el llamado del siervo del Señor para apoyar más decididamente la obra de Dios. Extiende tu mano y bendice, Señor. ¡Cuántas vidas allá! Esta es la casa pues donde yo viví desde el año 84. Llegué en el año 84 a vivir. Y sin saber pues que esto se iba a convertir en un anexo, en uno de los primeros anexos. Ya que un día el pastor Rodolfo se metió en ayuno por 7 días. Y saliendo del ayuno, él agarra y nos dice a toda la iglesia de aquel entonces, necesitamos abrir anexos para que la obra avance. Y para abrir anexos se necesitan locales, pero no tenemos dinero para alquilar locales. A ver, levanten sus manos, dijo el pastor. Y ahí yo agarré y levanté mi mano. Y levantamos en total 11 hermanos. Y ahí, bueno, hubo una algarabía, una alegría tremenda. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Y nos pusieron también a mí como colaborador de aquí. Ahora, un anexo mayormente siempre pues se entiende que tiene que ser en puerta de calle, ¿no? Este fue el único anexo que fue un callejón. Y bueno, y gracias a Dios empezaron a venir las almas. Salíamos a repartir folletos, a invitar. Y llegamos a reunirnos continuamente hasta 36 y un poquito más, sin contar los niños. Fue en 1988, soltero y con ganas de servir al Señor, el pastor Caldas inició todo. Los constantes ayunos y el incesante trabajo evangelizador permitió que el entonces anexo de Ñaña empiece a trabajar con 11 hermanos que llegaron de otra denominación. Un grupo de hermanos de otra iglesia, de otra denominación. Vinieron a hablar allá 28 de julio, diciendo pues que ellos querían afiliarse al movimiento misionero mundial porque habían entendido que en su denominación no enseñaban la verdad de Dios como debía de ser. Se dieron cuenta y ellos mismos vinieron.
Y así llegamos aquí. Y aquí empezó la obra, sí. Estamos aquí en Horacio Ceballos y justamente estamos en este lugar donde empezamos los anexos de la iglesia Ñaña. Esta era la casa del hermano Fernando Quispe. El pastor con la madera que trajo. Por eso yo hice el espacio que tenía que hacer para el anexo y ya lo separé. Lo que iba a hacer para el anexo y lo que yo iba a vivir. Hice una división así. Yo lo hice. Y lo armé todo y ya pues ahí fue el anexo y yo me quedé acá al costado. Aquí vivía con mi esposa, yo con mis hijitos. Pero todo este sacrificio que muchas veces nos desalienta para retroceder, tuvo su recompensa. ¿Cuántos congregaban? Porque fue nuestro hermano Isaías. Isaías, ven un momentito. Él fue el que estuvo... Hermano Isaías fue el que estuvo a cargo del primer anexo, sí. ¿Cuántos congregaban? Sí, más o menos estuvieron congregando un promedio casi de 20 hermanos. Con niños también, más habían niños, ¿no? Al año siguiente, une su vida con la hermana Elba Zapata, quien le apoyó en las visitas a los hermanos, con mucha fe en ver crecer la obra de Dios. Aquí fue que se inició. Iniciamos con 0, no había nadie. Nada de hermanos, empezamos a hacer el trabajo, visitación casa por casa, aires libres. Y hacíamos escuela para niños y los cultos para los adultos. Mientras se salvaban muchas vidas, Dios tocó el corazón de una familia para ceder a los pastores un espacio en su hogar. Esto era de la casa del hermano. Él nos prestó esta parte de acá. Acá el hermano nos hizo un cuartito de madera. Yo traje una madera vieja y aquí el hermano lo armó. Era de aquí porque acá había una especie de un arbolito ahí y aquí era el cuarto. Como escuchaba la palabra, decía que lo que uno hace es para Dios, no es para el hombre. Entonces él me dijo, ¿verdad? ¿No? Tenemos acá un sitio. Le podemos dar este lugar, aunque no hay, era pared solamente de ladrillo, no teníamos nada, ¿no? Y había, como dice, no había ni agua ni desagüe. Lo hice porque quería hacerlo, por ayudar al pastor, no sé, la cosa que lo hice porque el pastor daba confianza. Y entonces cuando yo llego, el cuarto ya está hecho. Y le digo, tremendo. Le digo, sí, me dice, ya lo hice, pastor. Y cuando él me dice eso, entramos. Y el Señor viene y me dice, lo ha hecho con amor, me dijo. Cuando el Señor me dice, lo ha hecho con amor, me dio una alegría. Y yo no le dije al hermano lo que Dios me había dicho. Lo único que le dije a él fue, hermano, usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted aquí. Usted lo va a ver, le dije. Porque al principio yo no lo creí eso, porque dije, de repente el pastor me está diciendo por agradecimiento. Bueno, ¿qué hacemos así? Me olvidé y poco a poco me vienen viniendo cosas y verdad que Dios me bendició bastante. Usted lo va a ver. Y ahí está el resultado, mire toda la casa que Dios le ha dado. Ajá. Después de 5 años de labor, por primera vez, el pastor Rodolfo González visita la obra en Ñaña. Satisfecho del primer paso dado y sabiendo del esfuerzo realizado por el pastor Caldas, conocedor además
de las condiciones de cómo vivía, ordena se construya una casa pastoral. Un día el pastor viene a visitarnos y ve el lugar donde estamos viviendo. Y ahí en el cuartito de madera y todo de tierra, no había agua, no había nada. Eso era terrible. Techo de estera, plástico. Y un día viene el pastor Rodolfo y cuando vio cómo yo estaba viviendo al terminar, me dijo, mañana mismo búscate un constructor, me dijo, que te haga un presupuesto para construir la casa pastoral. La semilla que Dios puso en este lugar empieza a crecer. Era 1995, ya constituida la iglesia de Ñaña, se abre el segundo anexo. Estamos aquí en Huaycán, en la zona C. Este es el lugar donde prácticamente se abrió el primer anexo aquí en Huaycán. Mi hermana, que me bendiga. Esta es la casa de la hermana que nos prestó su casa para abrir el anexo aquí en Huaycán. Gloria a Dios. Venimos acá porque el hermano Bernardo ya nos había hablado de Dios, las bendiciones que recibíamos, y entonces bueno, fue sentir mío, le dijo, ¿quién podría darme una casa? Y vino, lo vio, dijo, sí, suficiente. Me acuerdo que la hermana me dice, pastor, yo tengo este lugar acá y aunque faltaban algunas condiciones, bueno, nosotros sabemos que por fe Dios nos ayuda. Yo le dije, bueno, hermana, no se preocupe, así como está yo me encargo. Cuando él sale de aquí, él se casa y sale de aquí ya como obrero laico. Dejó aquí, quedaron como 18 almas, 18 vidas. Y fue un trabajo muy bonito que realizó. En el inicio de este anexo hubieron dificultades. Dios tuvo que tratar con las vidas que no entendían el mensaje. El hijo de la hermana Modesta, su hermano, su hijo Alex, que en ese tiempo era inconverso, pues se portaba indebidamente, descomedidamente, salía con chor. En realidad, para mí era normal andar con chor por acá, ir al baño. Yo llegaba de la universidad y mientras aquí estaban realizando ya el culto, yo entraba a mi cuarto, como si nada, no me importaba que estaban acá, me metía en mi cama y ahí tenía un televisor aquí al costado y prendía mi televisor a todo volumen. Y los hermanos se ponían a cantar y me molestaba porque no me dejaban escuchar el programa que yo estaba viendo y yo levantaba mucho más el volumen. Yo apenada y el pastor me dice, tranquila, me dice. Cuando ya salió le explicaba, hermanito, perdone. No, me dice, si él pone la televisión alto, yo hablo más fuerte. Así que olvídese de eso. La palabra de todas maneras le llega, aunque él no quiera. Y me acuerdo mucho que hermano Alex no quería nada con Dios y como había un salón donde había que entrar primero para ir al anexo, él a veces se quería pasar por ahí con su chor, subía el volumen de la música para que no escuchar la palabra, pero recuerdo mucho que nosotros seguíamos adelante, decíamos, hermana, tranquila porque nosotros vamos a hablar más fuerte, ¿no? Y lo hacía porque realmente no entendía lo grave que yo estaba haciendo, ¿no? Con esa actitud que yo tomaba. Bendito el nombre del Señor. Solo Dios hacia el hombre. Pero no todo quedó ahí. La expansión de la obra se orientaba en abrir más anexos para entregar el mensaje del Evangelio. Una visión enseñada por el pastor Rodolfo González y transmitida a través del pastor Caldas a los hermanos que inicialmente apoyaron los comienzos de la obra en Huaycán. Esta palabra debe salir corriendo y está corriendo por todo el Perú, en video, en cassette. Perú está oyendo esta palabra y la va a seguir escuchando aunque el diablo ruja. Gloria a Dios, sierra, selva, montaña y costa. Va a seguir escuchando esta palabra porque me he propuesto que Perú salga de su ruina, de
de su miseria en el nombre de Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Tras continuar con esta tarea evangelizadora, viendo el respaldo del Señor con sanidades y milagros en todos los anexos que el Señor permitió abrir, la iglesia quedaba pequeña, con los más de 100 hermanos congregados. Ya era tiempo de salir. Y entonces yo le pregunto al pastor Rodolfo, le digo, pastor, ya en Ñaña no entramos, ya el templo está lleno. No tenemos para irnos ni para aquí ni para allá. Y el pastor dijo, ustedes dan para más. Ustedes no pueden estar estancados ahí. Ustedes tienen que salir a otro lugar más grande. Entonces él me dice, a ver, tú ve pues, hijo. O sea, ya que tú estás ahí, mira. Entonces yo tenía que decidir o Huaycán o Chosica. Y nosotros orábamos, él oraba si era Chosica, si era Chaclacayo. Por una parte nos convenía que fuera Chosica, porque Chosica es bonito. Yo dije entre mí, podría ser aquí, o sea, irnos para allá, podría ser aquí. Y después me puse a pensar, Huaycán, la gente es pobre. Huaycán, terrible. Y dije, Huaycán, por su pobreza. Por la pobreza es que hay en Huaycán, es que escogí Huaycán entre Chosica y Huaycán. Dije Huaycán, por su pobreza. Voy para Huaycán. Es así que con el tiempo, Huaycán pasó a ser la iglesia central. Esta determinación fue respaldada por el Señor, que a través de un sueño, la obra en este lugar se desarrollaría en un gran terreno. Él nos mostró a través de un sueño que él dio de lo que él iba a hacer aquí en Huaycán, cuando nosotros todavía no teníamos pues pero ni un metro cuadrado de nada. Y entonces el Señor mostró a través de un sueño los planes que él tenía para con Huaycán. Y en esa roca estaba parada yo, ¿no? Y mi esposo. Pero dice que yo golpeaba la roca y en esa roca salía abundante agua y el agua se esparcía por todo Huaycán. O sea, desde arriba venía como brazos, se abrían como raíces. Y a donde tocaba el agua, pues reverdecía y se iba extendiendo el agua y seguía reverdeciendo y salía más agua. Donde llegaba el agua se levantaba una palmera. Se levantaba una palmera. En todos los brazos que se esparcía se levantaba una palmera. Y entonces entendí que esas palmeras iban a ser anexos de la iglesia en Huaycán. Con un norte ya establecido, en el 2003 se inaugura la iglesia de Huaycán. No pensando en quedar solo en este terreno, el objetivo era llegar a un lugar más amplio. Y como siempre, el Señor, teniendo una visión más alta que la nuestra, empezó a proveer los terrenos aledaños al templo inicial. Luego el del fondo, que es de 3.750 metros cuadrados. Ese fue otro milagro de Dios. Eso nos los vendieron sin dar ni un sol de cuota inicial. En total tenemos pues 4 terrenos adquiridos de 2.500 metros cuadrados cada uno y el quinto que es de 3.750 metros cuadrados. Pero nada de esto se hubiese podido hacer si es que Dios no lo hace.
Si no estuviera el Señor, es la verdad. Si no está el Señor, no pasa nada, no sucede nada, ¿no? El trabajo no solo quedó en la construcción de un templo para predicar la palabra del Señor. Dios le motiva a crear un colegio cristiano que enseñe la doctrina bíblica. Empezamos a construir, como se dice, por fe. Y entonces él dijo, voy a preparar salones. Dijo, voy a hacer 6 salones para escuela dominical. Y él empezó a hacer los salones con triple. Y entonces dijo, no, si yo hago 4 más son 10 salones, puedo iniciar la escuela. Habíamos terminado de construir el colegio, todo. Se preparó todo, el expediente, y en un ratito nos dieron el permiso. Los hermanos empezaron a matricular a sus niños. En la mañana entramos aquí al templo y se le da primero la enseñanza de la palabra de Dios. Es así que en el año 2004 se construye el Colegio Elim, que en la actualidad cuenta con más de 500 alumnos. Iniciamos nuestras labores educativas con 280 alumnos. Este año, por la gracia de Dios, tenemos más de 560 alumnos en los 3 niveles que son inicial, primaria y secundaria. El encargo de entregar el mensaje de la palabra por medio de los colegios Elim es una de las grandes armas que la obra del movimiento misionero mundial en la actualidad tiene. Lo principal siempre para nosotros es el devocional, que lo realizamos todos los días por la mañana, de 8 a 9 de la mañana, en el cual se le predica a los niños la palabra de Dios. Y aparte en el curso de formación cristiana también se le enseña la palabra de Dios. ¿No? Entonces eso trae resultados y los frutos los vemos en familias transformadas, padres cambiados, hogares restituidos. También el poder de Dios se manifiesta preparando jóvenes para servir al Señor. Cada año hemos visto cómo cientos de niños han venido al conocimiento de Jesucristo. Muchos de ellos en la actualidad son inclusive responsables de anexos obreros locales que están predicando la palabra de Dios. Son varios los testimonios que dan fe dentro del Colegio Elim del poder de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, llegué a través de mi mamá, ¿no?, que me matriculó, el cual yo no quería saber nada de Dios, nada del colegio. La palabra de Dios no me gustaba, ni los devocionales. Era malcriado, contestó un borracho. Yo quería que mi hijo cambiara porque él era un desobediente, un contestón, un malcriado, un borracho, un pandillero. Yo dije, voy a llevarle a ese colegio para que él cambiara. Era como un refugio acá. Él iba a aprender la palabra del Señor. En los devocionales que se daban en el colegio, se predicaba la palabra de Dios. Pude sentir la presencia de Dios, que es algo muy hermoso, muy lindo, que me liberó, me transformó, me bautizó Dios con su Santo Espíritu. Ahora el agradecimiento sirve al Señor, está colaborando en el anexo para la gloria del Señor. Yo estoy muy agradecida por eso, estoy muy feliz y él también. Pero dentro de este esfuerzo por salir adelante, se observa mucho abandono y desesperanza, sobre todo en los niños. El pastor Raúl Caldas, al ver la necesidad, recordó momentos gratos de su infancia, vividos en un puericultorio. Es así que nace la idea de crear un albergue. Este es el puericultorio Pérez Araníbar, donde yo estuve internado en el año 1955 y en el año 1960. Un lugar para que muy bonito, muy acogedor,
un lugar donde a la verdad pude recibir lo que en mi casa no me podían dar. Recuerdo tenía 18 años y cada vez que soñaba que estaba en el puericultorio me ponía a llorar. Lloraba, me despertaba llorando y decía, algún día yo voy a ser millonario y voy a poner un puericultorio. Eran en un inicio 12 niñas. La esposa del pastor me decía, aquí hay necesidad, falta ayuda para tratar con las niñas, conversar con ellas, atenderlas. Y ella estaba viviendo con otras hermanas, porque esto va a aumentar, va a crecer, decía. Esta labor no fue en vano. Guiada por el Señor Jesucristo, se salvaron un sinnúmero de niños y jóvenes que aprendieron no solo a leer y escribir, sino el camino de salvación que brinda nuestro Señor Jesucristo. Me gusta alabar a Dios, leer la Biblia y orar, porque acá me tratan bien, jugamos con los playboys, nos quieren, por ejemplo, mis hermanas que me reciben, mis hermanos, nos quieren mucho. Dios les bendiga, niñas. Llegó la hora de jugar con los playboys. Esta labor en el orfanato Joyas de Belén, en la actualidad, cuenta con 120 niños, muchos de los cuales, desde sus inicios en el 2006, fueron formados en la doctrina cristiana y ahora son encargados y colaboradores de anexo en la iglesia de Huaycán. Yo llegué a este orfanato a la edad de los 19 años de edad. Me encontraba en problemas familiares. Bueno, el pastor me abrió las puertas para venirme a este lugar, a vivir, a este puericultorio. Y fue aquí donde Dios puso en mi corazón ese sentir, ¿no?, por las niñas, de apoyar, de estar aquí ayudando en la obra de Dios, porque esto es parte de la obra de Dios, una obra social. Son muchos los hermanos que colaboran dando la protección, educación y amor a cada niño. Así como un día ellos también lo recibieron al llegar al puericultorio de esta maravillosa obra. Yo anhelo que ellos cada día pues tengan experiencias con Dios y que un día pues ellos también sirvan a Dios. Si Dios les concede tener su profesión, gloria a Dios, ¿no? Y sobre todo que tengan en cuenta siempre al Señor en sus vidas. Uno ora siempre por los niños, porque están acá y a veces uno quiere dar lo mejor, ¿no?, para esos niños. Yo cuando los miro, yo digo, ¿y qué será? Lo miro al chiquito y digo, ¿qué será mañana más tarde? ¿Será un pastor, un siervo? Vendrá y yo estaré abuelita y le diré hijo, así. Eso me imagino yo. Que yo estoy abuelita y que ellos están grandes, ¿no? Y siendo pastores y otras esposas de pastores y así. Y eso me da alegría. Por este testimonio, personas tocadas por Dios no dudaron en colaborar con esta labor. La iglesia de Huaycán es un reflejo del trabajo coordinado que existe en favor de las familias, brindándoles un descanso para sus almas y un techo donde albergarse. La esposa del pastor me agarró un día y me dijo, ¿no quieres vivir acá?, me dijo. Y yo dije, amén, quiero vivir acá. Entonces así yo como llegué acá. Y siempre le pido a Dios donde Dios me ponga, ¿no?, donde Dios quiera, pues ahí, donde yo pueda ser útil, ahí quiero estar. En nuestro recorrido por el poblado de Huaycán, las autoridades reconocen la labor y el esfuerzo de la iglesia en promover los valores cristianos, pues los frutos son notorios.
Tras todas estas bendiciones, en la actualidad, la iglesia de Huaycán está sólidamente constituida, trabajando armónicamente con 41 anexos y 31 células. Los domingos, en la escuela dominical, se reúnen más de 1.500 hermanos. Pero quizá lo más sorprendente es el amor que el pueblo de Dios pone en favor de la predicación del Evangelio, en agradecimiento además por las grandes cosas hechas por el Señor en sus vidas. Yo sufría de los bronquios y del asma desde la edad de los 4 años. Pero cuando yo puse el primer pie a este templo, sentí el amor de Dios, algo muy lindo que nunca lo había experimentado. Y el pastor dijo, y si tienes una enfermedad, Dios te lo sana. Pero esa noche fue mi sanidad total. Ahora soy una mujer sana, le sirvo a Dios de todo corazón. Nunca yo escuché que dijera que la homosexualidad era pecado. Un hermano que congregaba aquí en Huaycán y me dice, anda al templo y Dios va a cambiar tu vida, me dice. La palabra de Dios, pues, me libertó, Dios usando la vida del pastor. Y ahora, pues, Dios ha transformado mi vida. Y lo sigue haciendo, sigue transformando mi vida, porque yo a veces me maravillo, ¿no?, de lo que Dios ha hecho en uno. Doblo las rodillas, me pongo y lloro y le digo, Señor, gracias por tu misericordia. Gloria a Dios. Querido amigo, amiga, vecino de este lugar, de Huaycán, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos un grupo de jóvenes cambiados por el poder de Dios. Jesucristo cambió nuestras vidas, amigo, amiga, y por eso venimos a testificarte las grandes cosas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Toda esta tarea, que además se extiende con la constante predicación del Evangelio, con aires libres en plazas y calles y utilizando los medios de comunicación, no solo queda ahí. En menos de un año se aperturan varias actividades productivas, como talleres de zapatería y panadería. El fin de estar aquí en este taller que se ha formado, gracias a Dios y al apoyo del pastor Raúl Caldas, enseñar a los hermanos que antes en el mundo no eran nada, no hacían nada. Es una bendición de parte de Dios de poder aprender y ser útil en la obra de Dios. De verdad nunca pensamos estar aquí dentro de la iglesia y participar de esta obra. No pasó por mi mente, pero Dios es bueno y también doy gracias al pastor Raúl, que nos ha dado la facilidad, la oportunidad de trabajar acá, desempeñándonos juntamente con mis hermanos aquí, trabajando para la obra del Señor. El trabajo que se realiza en estos centros de producción es arduo y muy laborioso. Tanto la zapatería como la panadería sirven para apoyar el desarrollo de varias personas que tuvieron un encuentro con el Señor y ahora, con las actividades que se realizan, se convierten en hombres de bien para la sociedad. Yo apoyo en el concesionario del colegio. No, yo vine sin saber nada, prácticamente sin saber hacer nada. He aprendido a hacer cosas, he aprendido a trabajar.
Tras 13 años de labor en Huaycán, el ímpetu de seguir salvando almas para el reino de los cielos continúa, y esta visión se extiende de parte del pastor Raúl Caldas, con el apoyo incondicional de su familia y del siervo Rodolfo González, para extender aún más la obra del Señor y cumplir con la encomienda de entregar este poderoso mensaje antes de la venida del Señor. Hay desarrollo, hay crecimiento, hay fruto, aleluya, hay gozo, hay alegría. Bueno, damos gracias a Dios una vez más por todas las cosas que Dios está haciendo hasta ahora y esperamos que Él va a hacer mayores cosas. Por cuanto Él lo ha prometido. El Señor ha dicho que Él nos va a bendecir. Si somos fieles, Él nos va a bendecir. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin y nosotros lo creemos. Doy gracias a Dios porque el Señor me ha dado esta bendición de poder estar aquí en su obra, con mi esposo, conmigo y con mis hijos. Sé que Dios va a hacer grandes cosas aquí en su obra y en cada uno de nosotros. Y yo les digo a todos los pastores, hermanos, creyentes en el Señor, todo lo que hagamos por causa del Señor no es en vano. Todo tiene recompensa de parte de Dios. El Señor lo ha dicho, que así como Él nos va a tomar en cuenta por cada una de nuestras obras, Él también nos va a recompensar por cada buena obra que hagamos conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Aleluya. Saludamos a todos los hermanos de Betel, a nuestro amado pastor reverendo Rodolfo González Cruz, a todos los oficiales a nivel mundial y nacional. Que Dios les bendiga, aleluya. Y al nombre de Cristo, a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por los caminos de América y del mundo avanzaremos diariamente sin parar, no importando los tropiezos del camino, levantaremos la bandera hasta el final. Nuestro motivo de existir es misionero, nuestro nombre, movimiento y mundial. Hemos cruzado y cruzaremos las fronteras con un mensaje de poder y santidad. Si el enemigo viniere como río, nuestro Dios su bandera alzará, y como escudo nos guarda en el camino, y con su ayuda llegaremos al final. Hemos llegado a todos los continentes con un mensaje y un programa arrollador. No hay demonio
digna estar al frente. Nuestro líder es el Cristo vencedor.